Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Primero quiero comenzar ofreciendo nuestras condolencias y solidaridad para con las víctimas y los familiares de las víctimas que perdieron la vida hoy y que han sobrevivido algunas a este accidente que tuvo lugar hoy, 18 de mayo, en La Habana. Y de ello vamos a estar hablando porque he visto que algunos medios, las redes sociales y demás, pues al no tener información, se han visto en la necesidad o se han puesto a especular y lo único que consiguen es tender un manto de oscuridad sobre una información, sobre una noticia que al final lo único que están haciendo es tergiversando un poco la realidad. Y es peligroso porque esto es justo lo que sucedió con el Cessna 310 bimotor de FAR-53, en el que viajaba el comandante Camilo Cienfuegos el 28 de octubre de 1959. Usted comparta, porque de esto también vamos a estar hablando, así nos lo han solicitado y así vamos a complacerlo, conversando sobre el mito de la desaparición de Camilo Cienfuegos. Esto es Juan Juan al Medio y en un minuto comenzamos. Ya. Mil gracias a todas aquellas personas que se han conectado, gracias a las personas que van a dar su opinión, que van a estar conversando acá en este programa y por sobre todas las cosas, aquellos que compartan el programa porque queremos que llegue a millones de personas, porque el tema de la desaparición de Camilo pues se ha convertido en un tema tabú para muchas personas y genera un morbo informativo en otros, precisamente por la desinformación que ha cubierto durante tantos años este hecho. Gracias también, por supuesto, a Don Camarón, un lugar placentero donde se come de maravilla y donde hacen realidad ese eslogan que tienen a su entrada: si no hay pescadería, no hay pescado fresco. Allí no solo hay pescadería y no solo hay pescado fresco, también el servicio es inmejorable. Allí lo hacen sentir, las personas que le atienden lo hacen sentir como el verdadero Marajá de Capurtala. Usted pase por allí y lo comprobará lo que estoy diciendo. Este sábado, por ejemplo, voy a estar allí sobre las 5 o 6 de la tarde, así que si gusta, y yo se lo recomiendo, pase por este restaurante y no se va a arrepentir. Podemos conversar, podemos conocernos y, en fin, hacer un poquitico más allá de las redes sociales de la internet. También gracias a My Cosmetic Surgery, esta clínica donde pueden hacer de su figura una imagen de revista. Así que yo siempre les digo, no solo cante el número para que se le pegue, también visítelos para que se ponga en manos de profesionales que le harán subir la autoestima y no solo lo ayudarán a usted, también a su pareja. También a su pareja se va a sentir muy contento con su cambio de figura. El día de hoy, así la prensa cubana, el noticiero de la televisión cubana, así decía la noticia, y se las leo, decía: a las 12:08 horas de hoy, el Boeing 737-200 arrendado a Cubana de Aviación, por Cubana de Aviación, con tripulación extranjera y 104 pasajeros a bordo, que hacía el recorrido desde La Habana a Holguín,
en el vuelo DMJ-0972, en el momento del despegue, se precipitó a la tierra entre el aeropuerto José Martí y Santiago de las Vegas, ese poblado que está muy cerca del aeropuerto, cruzando la avenida Rancho Boyero, que muchos conocen. Ahí estamos viendo las imágenes que hemos sacado del internet y son impresionantes. También hemos visto imágenes que la verdad me llenan de vergüenza, ver personas que, aprovechando el desastre, pues se pusieron a robar. El internet está repleto de imágenes de este tipo de acciones colaterales que sucedieron en la escena del desastre, y la verdad son vergonzosas. Este avión, se ha hablado mucho de por qué Cuba arrendaba esos aviones, en qué situaciones está. Bueno, el avión era arrendado a esta empresa mexicana, y no es la primera vez que Cuba arrienda aviones a empresas extranjeras. Lo hemos visto a empresas canadienses, también a empresas francesas, el caso de AOM, a empresas chilenas, mexicanas, incluso rusos. Pero ¿por qué Cuba ha arrendado, se metió en este tema de arrendar aviones para su flota aérea? Bueno, pues por varias razones. Como todo el mundo sabe, después del 89 y todo lo que sucedió, si no lo sabe, pues averigua un poquito todo lo que significó el periodo especial, pues esa eventualidad, que de especial tenía muy poco, no solamente afectó a la población cubana, también a la dirigencia, también al gobierno cubano y a todas las empresas de Cuba. Cubana Aviación, por supuesto, no fue la excepción. Ahí tenemos cómo quedaron muchísimos aviones que se deterioraron con el paso del tiempo y la falta de piezas y la falta de mantenimientos, y bueno, en fin, se destruyó prácticamente todo el parque de aviación cubano, así que quedaron sin repuesto y quedaron sin aviones. En Cuba no había dinero en ese momento, y el que había, pues de alguna manera mucha parte de ella se malgastó. Así que el gremio aeronáutico no pudo comprar nuevos aviones ni piezas. Y ante la propuesta del general, que entonces era presidente del Instituto de Aeronáutica Civil, del general Acevedo, pues el general Raúl Castro aprobó la propuesta de vender el espacio aéreo cubano a empresas aéreas extranjeras, para así paliar un poco la situación y utilizar las empresas extranjeras para sobrevolar y para dar el servicio a los turistas en Cuba. Parecía una buena idea en principio, aunque tuvo muchos detractores, sobre todo economistas, pero el país, cuando se recuperó un poquito, se demostró que no fue muy buena idea, porque cuando en el momento de la recuperación, pues ya no tenían aviones y ya se habían vendido pues muchísimas de las tradicionales rutas aéreas. Ahí empezaron los códigos compartidos con Iberia, empezaron códigos compartidos con muchas líneas aéreas que viajaban a la isla, y Cuba se quedó prácticamente sin aviones, se quedó también sin sus rutas aéreas, y bueno, no tuvo otra opción que continuar con esto como única premisa, empezar a arrendar aviones para recuperar sus rutas y para recuperar su flota, pero haciendo este tipo de arrendamiento a aviones que, como premisa económica, como primera premisa era el precio. Así que la calidad, aunque sí los aviones no eran muy modernos, como este que se acaba de tener el desastre, no eran muy modernos, sí tenían los mantenimientos y sí tenían todas las regulaciones, pero no eran aviones modernos, y el precio era lo que se imponía. Pero entonces podemos decir quién era el responsable o quién fue el responsable de todo el desastre de la aeronáutica cubana y de la Cubana Aviación. Pues sin duda fue Raúl Castro. Ahora, ¿quién es el responsable de este desastre de hoy? No lo sé, eso sí habrá que esperar a las investigaciones. Ya el gobierno cubano está haciendo, a través de sus instituciones para eso, está haciendo las investigaciones pertinentes. En su momento también entrarán otros organismos internacionales como IATA
u otros organismos que tienen que ver con la seguridad aeronáutica y también tomarán parte en la investigación y entonces en ese momento pues sabremos la verdad. Especular no es lo bueno, porque bueno, desde ya hemos estado oyendo que si iban para Guyana y no iban para Guyana, que si todos los pasajeros eran cubanos y no es exactamente así, que todos los pasajeros eran extranjeros, tampoco es exactamente así. O sea, hay un montón de especulaciones que no son buenas, porque la especulación, como en este caso, fue la primera culpable de que hoy sepamos tan poco de la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos. Y por supuesto, muchos lo conocen, pero aquí está el Cessna. Quiero ponerles la imagen del Cessna 310 bimotor, matrícula FAR número 53, en el que el 28 de octubre de 1900, ahí está el avión, el Cessna que usaba Camilo, en que el 28 de octubre de 1959 viajaba el comandante Camilo Cienfuegos, el pilar más carismático de la Revolución Cubana, y su piloto Luciano Fariña. En ese mismo avión que estamos ahí, pues ahí está la imagen del comandante Camilo Cienfuegos, el mismo avión que nos dijeron había caído al mar y por el que cada 28 de octubre pues nos hicieron echar flores al mar a los niños pioneros, a los cubanos que trabajaban en las empresas, pues todos nos llevaban a Malecón a echar flores al mar, los llevaron al río de cerca de su localidad o en cuanto charco había en Cuba había que ir a echar flores al mar. Pero realmente se perdió el avión de Camilo Cienfuegos y no dejó ni siquiera un rastro. Es curioso que estando sobre una plataforma insular pues no hayan podido encontrar ni un resto de avión y ni siquiera una mancha de aceite. Es curioso, pero las evidencias demuestran que no, que el avión no desapareció. La verdad está a la vista de todos, lo que pasa es que muchas veces las personas no quieren encontrar la verdad. Parece que la mentira es mucho más seductora, es mucho más emocionante. Cualquier persona que se acerca o que visite Cuba y quiera llegarse al Museo Nacional Camilo Cienfuegos, erigido en el espirituano pueblo de Yaguajay, donde la batalla famosa de Camilo, pues en ese poblado de Yaguajay se erige el Museo Nacional Camilo Cienfuegos. Y allí podrá dar fe de esto que estoy diciendo, que el avión no desapareció y que el avión no se perdió. No obstante, aquí les quiero mostrar, eso que ven en pantalla es la hélice del Cessna en que viajaba Camilo. Según datos recopilados que hemos estado buscando y confirmando con los guías del propio museo, esta hélice que ven en pantalla está allí porque el comandante Ernesto Che Guevara la llevó hasta ese lugar. El día que encontraron esa hélice la llevó hasta ese lugar. Si usted no me cree, no hay ningún problema. Usted vaya a Cuba, o si tiene algún familiar que sea espirituano, que se llegue al Museo Nacional Camilo Cienfuegos y allí encontrará eso. También lo verifica esta tarja que está a la entrada del museo y dice, no sé si podremos agrandar esa imagen, pero si usted puede ver la imagen de la tarja, dice los restos de la avioneta. Y en ese museo, allí le van a decir que esa hélice la llevó el comandante Ernesto Che Guevara. La llevó allí para tenerla allí. Entonces, si la hélice está allí y la llevó el Che Guevara, el avión no desapareció. ¿Qué parte de la historia es la que nos esconden entonces? Bueno, no sé si tenemos comentarios, si alguien tiene alguna hipótesis mejor. Aquí lo que intentamos es debatir, intentamos comentar con ustedes. A ver, no estamos buscando quién tiene la verdad. Simplemente quiero poner los hechos tal y como fueron, tal y como nos los han puesto y tal y como nos los han escondido. Eso es lo único que pretendo. Bueno, iniciamos con los saludos. Juan, Sadiel García y Lola Camacho te mandan saludos. Dice que es muy triste. Hola Sadiel, un abrazo, y hola Lola, un abrazo. Gracias por estar conectados hoy. Un día bastante penoso para nosotros los cubanos, porque, bueno, y para muchas partes, para otros ciudadanos del mundo también, porque, bueno, hemos sido testigos de este avionazo, de este desastre aéreo, que muchas personas han estado especulando
al respecto, y por eso estamos haciendo un parangón también con la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos, que creo yo que parte de la culpa de todo lo que no sabemos hoy lo tiene precisamente la especulación. Dice Milagro Chamizos que te manda saludos desde Dinamarca. Hoy, Milagro, gracias por estar conectada desde Dinamarca. ¿Qué hora? Ayer te estaba preguntando qué hora es ahora mismo. La otra Milagro es de Irlanda, esta viene de Dinamarca. ¡Wow! Tenemos dos milagros allá en los mundos fríos escandinavos. Bueno, en fin. José Cruz Advant te dice buen tema, abrazo Juan, Pepón. Oh, Pepón, un abrazo gigante, gigante. A ver si mañana pasado paso por tu casa. Tengo muchas ganas de verte. Sabes que te quiero muchísimo. Dice Michael Coronado que Camilo Cienfuegos está vivo y vive en este país. Dice. Yo no tengo la verdad. Yo no tengo la verdad. No tengo la verdad absoluta. Lo que tengo son hechos. Son hechos. Esta hélice que fue llevada allí, a ese Museo Nacional Camilo Cienfuegos, ahí en el poblado de Yaguajay, pues esa hélice demuestra, y es la clara evidencia, de que el avión no desapareció. Y no solo lo digo yo, y no solo le estoy mostrando una hélice, no. También en la tarja de allí dice que esos son los restos del avión de Camilo. Y los guías de allí del museo, cuando le dan el tour, ellos mismos les dicen a usted que Che Guevara fue quien llevó la hélice allí. De manera que todos los que nos contaron de que había desaparecido y por lo que hemos estado lanzando rosas al mar durante muchísimos años, pues ha sido una manipulación. Dice María Rodríguez, mi estimado Juan, la culpa no va a caer sobre el gobierno cubano y menos sobre ningún miembro del gobierno. Dejemos pasar unos días y veremos cómo cae la culpa sobre la aerolínea mexicana que la rentaba. Bueno, a ver, yo no ando buscando culpables. Yo creo que en este caso particular, pues la culpa ya sabrá quién serán los responsables, si ha sido un error técnico, si ha sido un error humano. Ya para eso se organizará o se debe estar organizando ya una investigación multifactorial donde varias instituciones, entre ellas internacionales, porque el avión era rentado a esta empresa y la tripulación era extranjera, pues imagino que como en otras ocasiones, pues hagan investigaciones como en otros antecedentes que hemos tenido desgraciadamente en Cuba, que hemos visto accidentes aéreos, y sí, por supuesto, hay una investigación que lleva su tiempo, todo el estudio de las cajas y los peritos y todo eso, pues en su momento saldrá a la luz. Yo no puedo decir quién es culpable ahora. Quien sí sé que es culpable, y ya lo expliqué, del desastre de Cubana de Aviación y del desastre de toda la aeronáutica civil en Cuba, fue Raúl Castro, que aprobó esta propuesta de vender el espacio aéreo, y Cuba se quedó prácticamente no, se quedó sin aviones y se quedó también sin sus rutas aéreas, que ha tenido que estar compartiendo, haciendo un montón de disparates. Pero bueno, eso la historia lo juzgará. Dice Sandra Alfonso, referente a Camilo, dice Juan, ¿qué sabes tú de esa historia? Cuéntanos. Es lo que le estaba comentando. Yo lo que sé y he podido comprobar es que esta hélice que llevó Néstor Guevara allí a ese museo, y que se puede ver, se puede palpar, no está escondida, no está se puede ver, está al acceso, está ahí, si podemos volver a poner la imagen, usted verá la hélice y usted verá también la tarja del museo, que a la entrada del museo, que dice, esta es la hélice del avión de Camilo, dice restos del avión de Camilo. Entonces, bueno, hay una parte de la historia que no nos contaron. Ahora, ya como hipótesis mía, pues Camilo, sí, es cierto, era el hombre más carismático de esos años, eso es una verdad tan grande como una catedral, pero a decir verdad, no le hacía sombra a Fidel Castro. De hecho, era un hombre fiel a Fidel Castro. Las evidencias lo dicen, aunque yo he escuchado muchísimos comentarios, he visto muchísimos videos al respecto, he leído muchísimo sobre el tema, y sí, he visto pues otras opiniones. Ahora, las que yo he escuchado, las que yo he podido leer, las que yo he podido
palpar es que sí era un hombre muy leal a Fidel Castro, eran tiempos efervescentes, y entonces lo que sucedió para mí, a mi entender, pues es muy difícil, es muy sencillo. Y así te lo explico. Digamos que eran tiempos convulsos. Los jóvenes que defendían la revolución naciente, no habían pasado pocos meses, la revolución naciente, había mucha efervescencia, los jóvenes estaban esperando pues un ataque enemigo, veían el enemigo donde quiera, vieron una avioneta, les pareció sospechosa, pidieron autorización, se las dieron y ávidos de disparar, ¡pum! Fuego amigo derribó la avioneta donde viajaba su comandante. Visto así, como te lo estoy contando, pues podría suceder, pues podrías pensar que, hombre, pero no, tiene que haber una teoría de la conspiración, y que yo también he escuchado que si se lo llevaron a La Habana o a un pueblito y allí lo cogieron, y que si Vilma Espín, y que si el otro, que si Raúl Castro, y que si Juan Almeida, y que se le dieron un disparo. Yo todo eso lo he leído y todo eso lo he escuchado. Pero me cuesta trabajo creerlo, porque no es el primero ni el último revolucionario al que por equivocación los propios revolucionarios han derribado. A Osvaldo Sánchez, que entonces era jefe de la seguridad del Estado, un incipiente, lo que luego terminó siendo la seguridad del Estado, el Ministerio Interior, pues iba a aterrizar en Cárdenas, estaba lloviendo, la radio del avión se incomunicó con la torre y también le dispararon. Y lo tumbaron, y eso es historia que todo el mundo conoce. Lo que pasa es que el avión cayó en la pista y eso sí, no se podía esconder. El propio Fidel Castro, aterrizando en Matanzas, sobre los años 60, pues también le dispararon al avión de Fidel Castro. Y aquello fue un revolú y todo aquello. No tumbaron el avión, no sé si afortunado o desgraciadamente, pero la realidad es que no tumbaron el avión, pero sí le dispararon. Y bueno, y era Fidel Castro, y tenía el avión, y tenía todas las comunicaciones del mundo, y sucedió exactamente lo mismo. Muchachos, quiero pensar que por falta de entrenamiento, pues vieron un avión, les pareció enemigo, no sé qué, no sé cuánto, un avión sospechoso que le hablan por la radio y no contesta, por temas de seguridad y temas de eso, y le disparan. Así sucedió. A mi padre también le dispararon en Camagüey, porque en ese entonces los comandantes y los dirigentes volaban en este tipo de aviones Cessna, aviones pequeños, y como tenían pocas maniobrabilidades o pocas técnicas, pues volaban por sobre la carretera central, no volaban por los corredores establecidos y cosas por el estilo. No eran pilotos las personas que los volaban experimentados ni cosas por el estilo. Eran jóvenes que pasaban un curso, se dedicaban a pilotar, y ahí entonces, venga, le llevaban el avión a Fidel, le llevaban el avión a Camilo. Bueno, Fariña sí era un piloto, pero bueno, el avión de Osvaldo, y así sucedió. Les dispararon gente equivocada que no sabía que a quienes le estaban disparando era a Camilo Cienfuegos. Por eso precisamente es que mi hipótesis, pues Che Guevara se lleva la hélice esta hasta el museo, hasta lo que hoy es el Museo de Yaguajay, y ahí está la hélice, y ahí está la tarja que lo dice, y ahí están los guías. No hay nada escondido. Lo que pasa es que muchas veces queremos ver la teoría de la conspiración. Muchas veces queremos ver la historia donde no está. ¿Por qué? Hombre, porque el mito siempre es seductor. El mito siempre es seductor, y hay que buscarle unas segundas intenciones, y cuartas intenciones, y quintas intenciones. Seguramente que hay muchos culpables, sí, claro está. Pero no, en este punto siento yo que la historia es mucho más sencilla que otro de los mitos que otro día podemos aquí conversar. Pero en el tema de Camilo Cienfuegos siento que fue un fuego amigo revolucionario, quienes tumbaron a su comandante revolucionario. That's it. Eso es lo que creo. Dice Sonia Ernesto Guardado, saludos desde Alaska. Wow, Sonia, un abrazo. Siempre un gustazo que te conectes y saber que estás pasando frío. Al comandante Camilo. Dice Luis Avellana,
¿Cómo eran las relaciones de tu papá con Camilo? Las relaciones, mira, una lástima que no haya traído las fotos y las iba a poner, pero en internet hay algunas que yo mismo he publicado. En un escrito de BBC le cedí voluntariamente pues algunas fotos para que las mostraran en un escrito que hice alguna vez para ellos. Las relaciones de mi padre con Camilo eran excelentes, eran muy buenas. Con el Che Guevara no se llevaba muy bien porque era un tipo muy altanero. No sé si tenía razones, si era asesino, eso no lo estoy comentando ahora, sino que era un tipo demasiado altanero, quizás no concordaba mucho. Mi padre era pobre, era negro, era de La Habana, de un barrio marginal, y bueno, ya sabes, tenía la cubanía y era un tipo, como decimos los cubanos, un tipo jodedor, y entonces esto con la rectitud y el ego de Ernesto Guevara, pues no se llevaban muy bien. Pero bueno, con Camilo Cienfuegos sí se llevaban muy bien. Dice Michael Coronado, yo vi un video donde Camilo Cienfuegos se encontraba vivo y él mismo narra cómo salió de Cuba y las razones que tuvo. Bueno, pues me encantaría ver ese video. Yo he visto a un señor que pasa por algunos lugares acá en Miami y diciendo que él era Camilo Cienfuegos, pero la verdad que la edad no tiene nada que ver con la edad que tendría hoy Camilo Cienfuegos, que tendría también otro octogenario. Entonces no creo que esa teoría. Pero bueno, si nos mandas el link del video y podemos contactar a este Camilo Cienfuegos, o al menos tener una evidencia de que salió de Cuba y que se mantuvo oculto durante todos estos años, hombre, me parece un poco irreal, un poco fantasioso que Camilo Cienfuegos haya podido salir de Cuba y se ha mantenido callado durante todos estos años. O sea, no sé, me cuesta un poco de trabajo creerlo, pero bueno, me encantaría que nos enviara ese link, lo vamos a buscar a ver cuál es ese video, pero yo no lo he visto. Mi teoría es esta que te acabo de decir, de que soldados cubanos, revolucionarios de las Fuerzas Armadas incipientes de ese entonces, pues vieron un avión, le dispararon, lo tumbaron, se dieron cuenta después que era el avión de Camilo, el Che Guevara agarra la hélice, se la lleva a este lugar, porque eso lo dicen allí, eso no es nada aquí que yo le esté inventando ni cosas de eso. De hecho, les puse la foto, les puse la tara del museo este de Cienfuegos, de Yaguas High. Así que eso es una evidencia, eso no es nada ni que presuntamente, no, eso es una evidencia. Ese es el avión, esa es la hélice, y si apareció la hélice, apareció el resto del avión. Porque también un amigo estaba conversando hoy en la tarde, cuando le comenté de lo que íbamos a estar conversando hoy, y me decía, hombre, es que Cuba es una plataforma insular, está sobre la plataforma insular, hay realmente poca profundidad. No es, caramba, si encontraron el Titanic, ¿cómo no van a encontrar el avión de Camilo? Bueno, pues eso lo sabrán las personas que tengan que ver con el buceo, con los oceanólogos y ese tipo de cosas. Pero la realidad, y los arqueólogos y ese tipo de cosas submarinos, pero la realidad es que si apareció la hélice, en algún lugar estará el resto del avión. Dice Ramón Canal, día triste realmente para los cubanos de todo el mundo. Sí, día triste, por eso yo también quise sumarme a esa iniciativa donde hay un marco, dice el número, un hashtag, Boeing 737. Y sí, me quise sumar a eso porque la verdad es un día triste para los cubanos. Dice Michelle Purón, hola, saludos. Mi hipótesis, desapareció de la vista de los cubanos directo a un lugar donde fue enterrado en una tumba sin nombre o preso de por vida en una prisión sin llave. Se condenó desde el momento que defendió la vida del comandante Hugo Matos. Yo entiendo tu hipótesis, es valedera como todas. Ahora no olvidemos que Camilo Cienfuegos fue a detener a Hugo Matos, no fue a salvarlo, no fue a solidarizarse, fue a detener a Hugo Matos. De ahí
siguió en el avión y ahí fue cuando se cayó. Entonces, vamos, yo he escuchado muchas teorías, yo he escuchado muchas hipótesis, he leído varios libros sobre el tema, pero al menos por personas que recientemente murieron, pero vivieron y fueron partícipes del hecho, pues parece que el encuentro entre Camilo y Uber Matos no fue exactamente muy placentero. Parece ser, por la hipótesis que estoy comentando, de personas que estaban allí cuando se vieron, no las que después lo escucharon, no, de personas que estaban allí. Entonces, parece ser que el encuentro no fue muy placentero. Ahora, la orden que sí llevaba Camilo era la que cumplió. Así que cabe la posibilidad de que yo me equivoque, es cierto. Cabe la posibilidad de que yo escuché una persona que no contó exactamente lo que sucedió, aunque estaba allí. Cabe la posibilidad. Pero la realidad es que parece, al menos mi realidad, la que yo creo, es que parece que Camilo Cienfuegos, en el momento de su deceso, pues seguía siendo fiel a Fidel Castro. Aunque era un hombre muy carismático, que en carisma sí sobrepasaba a todos en ese momento. Eso sí es cierto. Pero fiel a Fidel Castro yo creo que era. Ahora, si lo metieron preso, si en algún momento pues cambió su manera de ver, de sentir y de defender a lo que empezaba a ser la traición que hizo luego Fidel y muchos de ellos al proceso revolucionario, bien puede haberse separado, porque Camilo era un hombre de pueblo, era un hombre campechano, era un tipo muy simpático. Entonces, sí, como tenía ese tipo de relaciones para con las masas, pues entonces sí, puede haber pensado diferente. De hecho, Camilo Cienfuegos fue uno de los que más protestó cuando la primera ley de reforma agraria, que no entendía que se le quitaran las tierras a los campesinos y que le dieran una mísera porción de tierra. Es cierto, todo eso es verdad, pero la lealtad de Camilo hacia Fidel parece no ser muy discutida, parece. Dice Freddy Villamil: Juan, mi saludo. ¿Alguna anécdota de pasillo, comentario de alto nivel sobre Camilo? No, todo lo que escuché fue a un señor que estaba allí en el momento cuando Camilo llegó a detener a Uber, y bueno, él lo ha contado varias veces, así que eso es todo lo que sé, que sí iba cumpliendo las órdenes de Fidel, y que le dijo que para qué había publicado la carta, que si él era el jefe de Uber, por qué le envió la carta a Fidel, y ahí tuvieron algunas palabras. Eso es lo que tengo entendido. Igual le digo, la historia la hacen las personas, y las personas casi siempre en la historia ponen lo que les conviene. Entonces hay que leer mucho, hay que comparar mucho, y no solo hice por la primera. Pero a estas alturas del juego, yo creo que cada cual adopte la historia que más le convenga. Voy a tratar de leer un comentario, no entiendo bien la concordancia, pero a lo mejor quizás tú lo entiendas. Dice: hermano, un saludo desde Luciana. Es de Guillermo García. Mi padre me contó que días después del accidente en que Camilo murió, estaba enfrente de la entrada de Ciudad Libertad, horas después que su escolta fue acribillada. ¿Sí o no? Qué casualidad, dice. Eso lo he escuchado, que llevaron el avión a Ciudad Libertad y que allí lo ejecutaron. Yo lo he escuchado esa teoría también. Pero primero, y que después acribillaron, sí, toda esa historia. Incluso, parte de esa historia dicen que Juan Almeida también participó en toda esta trama. La pongo en duda porque ya no solo habría que desaparecer el avión allá, donde supuestamente de Camagüey salió. No, habría que llevarlo hasta La Habana, pasar por varios radiofaros, entrar en el aeropuerto. O sea, ya serían muchos testigos los que vieron el avión de Camilo. Entonces, y ninguno hasta estas horas ha hablado. Me cuesta mucho trabajo creer esa parte de la historia. Me cuesta trabajo. Casi siempre las personas que repetimos estas cosas y creamos estas teorías, pues como no habíamos nacido, pues estamos escuchando historias. Como Camilo realmente fue un hombre muy querido, porque las evidencias están, los videos están y todo eso,
pues siempre la gente querida en el momento que desaparece de ese tipo de cosas, en ese tipo de accidentes y en ese tipo de desapariciones que nadie puede explicar, o que no tienen una explicación coherente, o que no han dado una explicación lógica, pues siempre nos quedan las dudas y entonces tendemos a repetir lo que otro inventó, o lo que otro se imaginó, o que otro vio, y entonces es muy complicado a esta altura de la vida. Pero ahora, la realidad es que la realidad, lo que sí es así como un cañón, es que el avión no desapareció. Porque si la hélice está allí, el resto está en algún lugar. Dice José Reyes, yo viví una anécdota más o menos así. Delfino volaba un MiG sin permiso y por poco le disparamos en el año 82 más o menos. ¿Ves? Es que sucedió muchas veces. Le digo, a Osvaldo Sánchez lo tumbaron y lo mataron así. Así fue como lo mataron. Él iba aterrizando en Matanzas, en Cárdenas, perdón. Bueno, sí, Matanzas. En Cárdenas. Estaba lloviendo, la radio del avioncito pues empezó a tener problemas, no comunicaron, le advirtieron que se identificara, no se podía identificar porque no tenía radio y lo tumbaron. A Fidel Castro le dispararon también en Matanzas, en los 60. A mi padre también le dispararon por ahí por Camagüey volando por encima de la autopista, no, de la carretera central, que antes se volaba así. Bueno, en ese momento no había muchos pilotos experimentados y los soldados estaban ávidos de disparar. Usted sabe cómo son un joven aburrido en una estación de esta de militares, en una unidad militar con armas, y ven la posibilidad de dispararle al enemigo, pues venga, pido la autorización, si el jefe me la da, venga. Y como el jefe también estaba en lo mismo, porque todos eran jóvenes inexpertos, pues le dispararon y lo tumbaron. Esa es mi opinión, porque la historia se repitió varias veces. Dice Lázaro Gómez Miranda, suponiendo que esa sea la hélice, ¿dónde está la otra parte del avión? Eso hay que buscarlo. Eso hay que buscarlo. Yo te invito a que si tienes algún familiar en Yaguajay, o en Santi Espíritu, o en las zonas aledañas, pues que se acerque allí al museo, que está allí, que es palpable, no es nada inventado, y allí ellos tienen que saber. Alguien tiene que saber dónde está el resto del avión. Igual lo destrozaron, igual lo destruyeron. Ahora, la hélice sí, la llevó allí Ernesto Guevara. Porque eso dicen ellos y eso hemos podido comprobar. Sí, la hélice la llevó Ernesto Guevara allí a Yaguajay. Dice Oscar Durán, ¿pudieras explicar por qué el engaño sin necesidad cuando era más fácil que decir que un accidente murió y ya? Bueno, ¿Puedes explicar para qué aparatarse toda la búsqueda por 2 o 3 días? Yo tampoco tengo la menor idea de eso. Yo quiero pensar que no era muy fácil aceptar, menos en ese momento, cuando la revolución nacía, estamos hablando de octubre del 59, la revolución nacía, la efervescencia era mucha, crear una inestabilidad era bastante fácil y quizás pues decidieron ocultar la historia para no echarle mucho fuego a esto, porque como quiera que sea, es fuego amigo, fuego revolucionario, el que tumbó al comandante. Entonces era bastante complicado. En el caso de Fidel, pues tampoco, cuando le dispararon, tampoco se dijo. En el caso de Sánchez, de Osvaldo Sánchez, pues tampoco se ha dicho mucho. Si usted entra en el Curret, pues no leerá mucho del tema. Y todos sucedieron más o menos igual. ¿Por qué hacen eso? Bueno, pues porque desgraciadamente al gobierno cubano el hermetismo le fascina y crear mitos le fascina. Y es mucho más fácil generar un mito y que la gente siga repitiendo y echándonos flores nosotros y alimentando algo incierto. Entonces, no sé, se crea un mito, a veces más valen este tipo de personas muertas que vivas, porque se pueden utilizar, se pueden convertir en estandartes, como lo ha convertido a Che Guevara, a otros tantos. Entonces, no le veo mucha ilógica, desde el punto de vista de cómo piensa el gobierno cubano hasta ahora, de revelar toda la verdad, cada detalle. Si hasta ahora no lo han hecho con nada, ¿por qué lo van a hacer con el tema de Camilo? No sé, esa es mi teoría, tampoco yo tengo la realidad. Yo lo único real que puedo demostrar es que la hélice está ahí, que la llevó Ernesto Guevara y que
actitudes similares han sucedido con otras tantas personas que han estado volando y les han disparado. Al mismo Fidel Castro, a Osvaldo Sánchez, a Juan Almeida, ahora me acabo de enterar que a Delpino también, en fin, a varias personas le han tirado. Juan, hay una persona que hace un comentario en el cual lo juzga por politizar un tema sensible como el del día de hoy para los cubanos y quisiera que le aclarara. No. ¿Cómo se llama? Alberto, algo, lo leí por ahí. Bueno, muchísimas gracias por ese comentario. Alonso Menéndez, muchísimas gracias por ese comentario. Te agradezco, no sabes cuánto. Y quiero pensar que hay buena fe en ese tipo de comentarios porque te las voy a contestar, porque era justo el comentario que quería contestar. Desde el viernes pasado, estoy anunciando, y si quieres entra acá en los otros programas anteriores, en casi todos he dicho que el viernes íbamos a estar hablando sobre el mito de la desaparición de Camilo Cienfuegos en Cuba. Eso lo estamos diciendo desde hace unos días. Esto es coyuntural. Yo no puedo planear que se iba a caer este avión ni que iba a darse este desastroso accidente que le ha causado la vida a muchísimas personas y que comencé diciendo que nos solidarizamos muchísimo. Yo sería incapaz de politizar nada, ni mucho menos eso. Así que no, para nada. No estamos tocando este tema porque es coyuntural, por hacer un parangón una comparación con el tema de hoy, ni con politizar el accidente que le ha costado la vida a 104 personas. No, para nada. Este programa del mito de Camilo estaba programado y el accidente vino después, como todos los accidentes, uno no espera cuando se van a dar. Dice David Rodríguez: Juan, ¿sabes el por qué Camilo viajó en un avión diferente al de Hugo Matos cuando fue el propio Camilo quien lo detuvo? ¿Cómo? Dice que si sabes el por qué Camilo viajó en un avión diferente al de Hugo Matos cuando fue el propio Camilo quien lo detuvo. A ver, Hugo Matos estaba en Camagüey. Camilo, obedeciendo las órdenes de Fidel, cogió el avión y fue hacia allá. Claro que tenía que ser en un avión diferente. Él llegó en su avión desde La Habana. No tiene nada que ver con lo que estaba sucediendo allí. Dice Miguel Rodríguez: Juan, ¿no hubo por parte de Raúl celos por el puesto de ministro de Defensa? Bueno, eso sí. Raúl es un hombre muy vengativo. Raúl, bueno, lo hemos visto, toda la causa 1, la causa 2 del año 89, todo eso que hoy muchos culpan a Fidel y no le estoy restando ninguna culpa, pues fue Raúl quien ha incentivado todo eso. ¿Por qué? Por celos a Ochoa. ¿Por qué? Por celos a Abrantes. ¿Por qué? Por celos a Camilo Cienfuegos. Raúl ha estado celando y organizando siempre conspiraciones, siempre acciones en contra de aquellas personas que estaban más cerca de Fidel Castro que él. No olvidemos que sí, es verdad que eran hermanos, es verdad que había una relación muy cercana, pero también es cierto que Raúl lo que sí bien sabía hacer, además de robar, era saber tocar los resortes que movían a Fidel Castro. Él sabía que Fidel Castro era un hombre iracundo, él sabía que Fidel Castro respondía ante determinados estímulos y entonces tocaba esos estímulos para estimularlo, el tipo se volvía loco y venga a matar gente. Y sí, muchísimo que lo estimulaba, seguramente. Yo esa parte de la historia no la conozco, no puedo hablar de ella, pero sí conozco las otras historias de Raúl, pinchando a Fidel en el caso de Ochoa, pinchando a Fidel en el caso de Abrantes, pinchando a Fidel en mi propio caso, pinchando a Fidel en un montón de casos. Entonces, claro que conozco perfectamente cómo actúa y conozco la influencia que tenía Raúl en contra de Ramiro Valdés. También pinchó muchísimo a Fidel cuando lo destituyeron de ministro la primera vez del Interior, aunque bueno, también Ramiro cometía más excesos que un dentista, pero en fin, sí, Raúl sí manipulaba mucho a Fidel en beneficio de sus celos personales, de quitar obstáculos. Camilo Cienfuegos pues pudo haber sido un obstáculo para Raúl, pero era leal, a menos desde mi punto de vista, yo creo que era leal a Fidel. Entonces,
no había mucho sentido de llevarlo, esta teoría de llevarlo a La Habana, de matarlo allá, hacerlo volar, contactar con varias torres. Me cuesta mucho trabajo. El avión, aterrizarlo en el aeropuerto Ciudad Libertad, un aeropuerto militar, donde habían militares, donde hay mucha gente que está viendo un avión aterrizar en la torre, en la pista. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer y ocultar el tema? A mí no se me hace creíble esa idea. Dice, hola Juan Juan, es Orlando Bagué. Hola Orlando, un abrazo. ¿Qué me dices de la supuesta muerte del ayudante de Camilo? ¿De que iba pilotando de Fariña? Me imagino. Murió también en el momento. Dice David Rodríguez que si conoces algo de los suicidios de personas allegadas al control de ese vuelo. No conozco nada de los suicidios del control de ese vuelo. La última vez que estuve leyendo algo sobre el tema fue una hoja de ruta, una hoja de vuelo, un parte meteorológico de la época, donde sí es verdad que parece, por los papeles de época, que sí es verdad que había una tormenta, que había poca visibilidad y que estaban volando. Eso parece ser realidad, lo que más ayuda a mi teoría de que se pudieron comunicar poco y lo tumbaron. Bueno, más o menos lo mismo que le sucedió a Eduardo Sánchez. Estaba lloviendo, poca comunicación, bueno, no poca comunicación, ninguna comunicación, porque al avión se le rompe el radio y lo tumbaron. Así que creo que más o menos por ahí anda la explicación más sencilla. Yo sé que es mucho más emocionante siempre tener un mito, yo sé que siempre es más emocionante, pero yo siento que por ahí andan los tiros. Dice Jorge Barreto, pero si fue así, ¿por qué ocultan tanto y por qué tergiversar la historia? Algo hay oculto en toda esta historia. Bueno, hay mucho de oculto en esta historia. Continúan muchísimas partes ocultas en esta historia. Pero para empezar, la historia en sí. Aquí solo estamos hablando de hipótesis. Hipótesis basada en una evidencia, que es la hélice, y el cartel, y la historia que hacen en el museo. ¿Ok? Que la hélice la llevó el Che Guevara. Si tiene más dudas, llame al museo, tiene teléfono, búscalo en Google. Yo lo googleé, búscalo en Google, Museo Nacional Camilo Cienfuegos en Yaguajay. Llame, pregunte, oiga, yo quiero que me explique cómo llegó esa hélice que está ahí. Y se lo van a decir, es público. Ahí en esa pequeña localidad no hay nada escondido en cuanto a este tema. No es una réplica de la hélice, no, es la hélice. Así es como lo dicen ellos. Entonces, claro que hay mucho oculto. Y la única lógica que le encuentro a que hayan escondido, que escondan esta historia, que estimulen el mito, es precisamente la ilógica de que siempre ha tenido la Revolución Cubana y todos sus dirigentes, de mantener todo como un secreto de Estado. Cosa que vino de la cabeza de Fidel, de que todo era secreto de Estado. Hasta un ministro en un ministerio cubano no sabe exactamente lo que pasa en su ministerio porque hay una oficina secreta donde el propio ministro tiene acceso a determinadas cosas y no a otras. Entonces, todo en Cuba es secreto, todo en Cuba es un mito, todo en Cuba se manipula de esa manera. ¿Para qué? Pues precisamente para que cuando las personas empiecen a hablar nunca tengan una opinión completa. No se puede tener una opinión completa en Cuba de nada. Todo lo que tienen muchas personas es la especulación, la teoría de la especulación, como hemos visto, y no estoy asociando para nada lo de Camilo con el avión que cayó hoy por accidente, pero en este mismo avión hemos visto también, ¿qué han dicho? ¿Ya dieron la lista de pasajeros? No. ¿Ya dieron? Hay muchos detalles que no dan. ¿Por qué? Porque les gusta el hermetismo, les fascina el hermetismo. Es el arma. El hermetismo y la compartimentación ha sido el arma más efectiva que ha tenido la Revolución Cubana, desde mi punto de vista. Más incluso que la separación familiar. Dice Alban Lelo, el comandante Jaime Costa en YouTube dice que fue con Juan Almeida y fue testigo del asesinato. ¿Es mentira? Yo te digo lo que yo sé. Yo he visto ese video. Dudo muchísimo de él, pero no lo puedo desmentir, no lo sé. Yo lo que sí sé es la evidencia que está ahí. La hélice, la historia y la tara.
Eso demuestra que por allí cayó Camilo y que si apareció la hélice, el resto del avión está en otro lado. No tiene ningún sentido, desde mi punto de vista, que Camilo cayó acá, o que cogieron el avión, lo desviaron, lo hicieron aterrizar acá, después lo cogió, que si Raúl, que si Juan Almeida, que si no sé qué, y lo mataron. Mira, yo no dudo de la opinión de nadie, pero tú sabes por qué yo publiqué mi libro estando en Cuba. Porque tenía miedo de salir de Cuba y publicarlo fuera. Porque cuando algunas personas salen de Cuba, pues comienzan entonces a desbarrar la historia, a hacer una historia diferente a la que vivieron en Cuba. Y entonces ahí pues empieza a tergiversarse y a manipularse también. Porque si hay manipulación de allá, también hay manipulación de acá. Al final los cubanos todos hemos sido víctimas de manipulaciones políticas de los dos lados. Entonces, yo siento que yo no conozco esa historia, la he escuchado, la he leído, vi el video, pero la pongo en duda muchísimo. Dice David Rodríguez, a la entrada del museo hay una hélice doblada y una placa que indica, se puede leer perfectamente restos de la avioneta. Sí. Pero salta el segundo detalle, la hélice expuesta en el museo de Yaguajay pertenece a un motor radial que no corresponde con las aspas del Cessna 310. Y te pone en un comentario un link a un artículo que publicó Martín Noticias sobre el tema. El artículo de Martín Noticias, que yo recuerdo, lo publiqué yo. Y se llama Hélice, avioneta, Camilo Cienfuegos, misteriosa memorabilia, estafa, algo así. Son como las palabras clave que salen. Sí, puedes tener razón, creo que tienes razón, pero la historia dice que esa hélice la llevó, la historia dice esto, entonces yo no puedo contradecir lo que dice allí en el museo, lo que dicen esa gente, que la hélice la llevó Camilo, igual la cambiaron después, igual no sé qué, hay que llamar y verificar bien, pero esa es la historia que me cuentan, esa es la historia que dicen en el museo, y esa es la hélice que está allí, y esa es la tarja que está allí. Entonces, si falta algo en esa parte de la historia, pues por supuesto que falta algo, no, falta la historia en sí, que es lo que no sabemos. Yo estoy hablando con evidencias que veo, que he visto y que he conversado y que he investigado un poco, pero falta mucha parte de la historia. Y yo incluso cuando comencé acá diciendo que desde el viernes pasado, el lunes, estamos hablando que hoy íbamos a hablar de este tema, les dije que yo no tengo la realidad, que yo no tengo la verdad, que la verdad está escondida en algún lugar donde quizás nadie la quiere ver, pero en algún lugar está. Yo no la tengo, yo simplemente tengo un punto de vista. Usted tiene otro, el otro tiene otro. Este comandante que dio sus declaraciones en YouTube, pues también tiene otro. Muchos tenemos puntos de vista. Ahora, las realidades hay que demostrarlas. Dice Raimundo Díaz, ¿cómo es posible que apareció el Che en Bolivia y del avión de Camilo no apareció nada? Encuentran bastantes aviones hundidos de hace siglos y no aparece nada de Camilo. ¿Por qué cuando el francés que le hizo un bosquejo a Cuba para localizar tesoros, Fidel no le dijo Jacques Cousteau restos de la avioneta? ¿Por qué la rusa científica que tenía el barco Ulises estudiando los mares cubanos no le dijo que buscara las avionetas? En Cuba no queda un bosque sin explorar. Lo mataron. Sí, esa es mi teoría, lo mataron creo yo que por error. Por error, por equivocación. Pero esa es mi teoría. Yo respeto la de todos. Seguramente todas tienen algo de realidad, o todas son mentiras, o todos estamos equivocados. Porque mientras el gobierno, que al final en algún lugar tendrá esa información clasificada o no clasificada, o secreta, o super secreta, como les dé la gana a ellos decir, hasta que esa información no fluya, no salga, pues vamos a estar repitiendo un mito y vamos a estar alimentando un mito. La realidad es que la hélice está ahí, el museo está ahí, y todos podemos llamar al museo y averiguar. Eso es muy sencillo. Dice Guillermo García, pero la revista Bohemia de la época sí publicó la muerte de los escoltas de Camilo a la entrada de la Ciudad de Libertad.
¿Por qué mi familia? Porque dice que su familia conservó por mucho tiempo estas revistas. Qué lástima que aún no las tiene. Yo no conozco la historia de los escoltas de Camilo, no la conozco, pero conozco a personas que viven y que conocieron de cerca la historia y que saben las varias discusiones que tuvieron Raúl Castro y Ramiro y Camilo Cienfuegos. Hay un capitán del Escambray que se llama Roger Redondo, que él ha sido testigo de algunas historias, con él se puede hablar, no hay ningún problema con ello. Ahora, yo no tengo datos para decir qué fue lo que sucedió con los escoltas de Camilo. Yo no tengo idea de cómo puede reaccionar. Un escolta normalmente es un hombre leal. Un escolta es un hombre que da su vida por su jefe. Entonces, bien puede suceder que muerto su jefe o desaparecido su jefe, los escoltas pues tengan las mismas interrogantes que teníamos nosotros, se fueron a protestar en algún lugar y ¡zas! Tomaron medidas. Porque cuando Fidel Castro murió, hicieron toda la parafernalia esta, llevarlo hasta la piedra y todo eso, los escoltas de Fidel, o la mayoría de los escoltas de Fidel, hombres, que buenos, malos, regulares, esa parte ahora no lo vamos a cuestionar, vamos a hablar del hecho. Si quiere después hablamos de todo, pero ahora vamos a hablar del hecho. Los escoltas de Fidel, la mayoría de los escoltas de Fidel, tuvieron que agarrar un par de Mercedes de los que ellos tenían allí, echarle gasolina en el taller 1, cargarlos de combustible, y fueron a Santiago de Cuba a los funerales de su jefe sin que Raúl los invitara. Eso es una realidad gigante. Entonces, los escoltas de Fidel estaban muy molestos en ese momento, precisamente porque ellos dieron la vida por Dios, mostraron toda su fidelidad para con Fidel Castro, dictador, no dictador, ya eso lo sabemos, pero de eso no estamos hablando ahora. Estamos hablando de la libertad que siente un escolta, un tipo que entrenado para cuidar la vida, incluso dar la vida por su jefe. Entonces es un tipo que ellos estuvieron muy molestos con Raúl Castro y precisamente por eso desmantelaron rapidísimo todo lo que tenía que ver con 11 ahí la tradicional casa de Fidel, al menos la que aparecía en su registro de direcciones, 11 entre 12, ahí 11 y 12 en el Vedado, y bueno, todo lo que sucedió con los escoltas, que al final destrozaron a toda esa gente, hoy andan, incluso algunos están boteando, Cané, bueno, en fin, desmantelaron todo aquello. Entonces, lo mismo pudo haber sucedido con los escoltas de Camilo. No lo pongo en duda para nada. Y una cosa no quita la otra. Las dos historias pues se pueden complementar perfectamente. Dice Carlos Alberto Lima, dice, es cierto que existe la manipulación por ambos lados. Y ahí dice Raimundo Díaz, a Fran País, ¿quién lo delató? Una llamada de Vilma la delató. Ya Fran la había dejado. Dice que lo mataron por error, que no todos los que estorban fueron eliminados. Dice... He escuchado eso, he escuchado lo de Vilma Espín, he escuchado lo de Fran, he escuchado todo eso. No sé si es casualidad o coincidencia, pero sí, todos los que estorban los matan. Algunos mueren o los mueren, a otros los fusilan, como Ochoa, a otros mueren en una cárcel como Abrantes, otros, en fin, hay al margen de la Revolución Cubana, precisamente por ese hermetismo que tiene y por esa compartimentación, pues todo es un mito y todo puede ser idealizado o fantasiado, porque ¿dónde está la historia real? ¿Hay una historia que nos cuente cómo murió José Abrantes Fernández? Sí, la hemos escuchado mucho, pero ¿hay una historia que nos diga cómo fue? No. Hay una historia, al menos hemos visto toda la explicación
de cómo fue lo de General Ochoa? No, porque hasta donde yo sé y hasta donde yo recuerde, el periódico de ese entonces no decía que fue acusado de narcotráfico. El periódico aquel lo acusó de actos hostiles contra estados extranjeros. De eso fue que lo acusaron. Por eso fue que lo fusilaron. Según lo que salió en el periódico, eso fue el hecho que provocó o la acusación o la figura legal que justificó el fusilamiento de Arnaldo Ochoa. Entonces, vamos, alrededor de todo lo que sucede en Cuba con los dirigentes, es un mito. Juan, ya se acabó el tiempo, pero antes quisiera comentarte que salió una noticia de que Raúl Castro se está recuperando de una operación de una hernia, según los medios cubanos. Y hay algunas personas que están viendo el programa que te preguntan si sabes algo respecto a esto. No sé nada respecto a esto. Sí sé que estaba enfermo, sí sabía que estaba enfermo, que tenía una hernia umbilical, sí sabía algo de eso. Que en el momento creo que estuve hablando acá del tema de toda la lipo y todo la cirugía que se hizo, que por cierto le hubiese recomendado antes de la doctora, que es una profesional, pero los medios parece que en Cuba ya sabemos, aunque para ellos no hay problema, pero quizá hubiese salido mejor en My Cosmetic Surgery, que donde se operó. Pero bueno, en fin, sí sabía lo de la hernia, sí, no es una cosa nueva, es una cosa viejísima, lo de la hernia umbilical de Raúl. No creía que le podía traer este tipo de urgencia que tendría que llegar hasta el punto de la cirugía, porque él mismo le tiene terror a la anestesia general. Entonces, no sé, pero sí sabía que tenía una hernia umbilical desde siempre, de hace muchísimos años. Sabía que estaba enfermo, pero no sabía que... De hecho, el día que estábamos comentando acá en el programa sobre el traspaso de poder, decía que no le auguraba pues que Raúl Castro pues llegara hasta el fin de su mandato como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Siempre lo he dicho, tiene 86 años y no es un hombre saludable. Siempre he dicho que no es un hombre saludable. Entonces bien puede suceder todo eso. Bueno, nada. Nos vemos. Gracias a todos por conectarse, gracias a todos por estar compartiendo esto y nada, nos vemos el lunes, seguramente con temas más agradables que hoy. Chao. Esto es... El levantamiento de cara y cuello es un procedimiento quirúrgico que permite combatir los efectos del envejecimiento en el rostro. Esta cirugía ayuda a reducir los pliegues o arrugas, la pérdida de tonicidad de los músculos y en ocasiones eliminan depósitos de grasa en zonas como la papada o los pómulos. Como resultado, se obtiene un rostro con una apariencia más joven y visiblemente firme. El levantamiento se puede combinar con una cirugía de párpados para eliminar este otro signo de envejecimiento. Puede hacerse con anestesia local o general. Durante el procedimiento, el cirujano realiza varias incisiones según la zona a tratar. Estas pueden hacerse en el caso de la cara, detrás de las orejas o en la línea del cuero cabelludo. Ello permite eliminar el tejido y grasas sobrantes, estirar y situar la piel en la posición correcta. En la zona del cuello se eliminan las bandas antiestéticas o papada a través de una pequeña incisión debajo de la barbilla y detrás de las orejas. El exceso de grasa localizada se extrae mediante el procedimiento de la liposucción tradicional con una cánula muy fina. Terminada la cirugía, se colocan un vendaje y unos tubos de drenaje tras las orejas para extraer cualquier líquido que se pueda acumular. En los primeros 7 días tras la cirugía, el paciente podrá sentir inflamación y molestias que irán disminuyendo de forma gradual. Se recomienda en las semanas posteriores no tomar el sol para una mejor recuperación.